Pues vamos a entrar en la palabra de Dios, ¿le parece bien? Hemos estado recorriendo de una manera muy especial un poco de lo que Jesús enseñó en sus últimos días. Después nos adentramos en el tiempo de su crucifixión, lo que sucedió en la cruz del Calvario, y luego el domingo antepasado hablamos de su resurrección. Amén. Hablamos que porque Cristo resucitó, ya nada puede ser igual. Y el domingo pasado hablamos de uno de los primeros momentos en que Jesús se aparece a sus discípulos, y vimos cómo el Señor encendió el corazón de estos hombres una vez más, y aprendimos la importancia de que tú y yo nos mantengamos con el corazón ardiendo. Amén. Que ardan nuestros corazones continuamente en el Señor. Y hoy quiero continuar con la misma línea de lo que está sucediendo alrededor de los discípulos y Jesús resucitado. Y quiero entrar en el libro de los Hechos, y espero primeramente Dios en las próximas semanas hablar de la importancia del Espíritu Santo, porque Cristo empezó su obra, pero la continuación de la obra es por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y quiero estar hablando los próximos domingos, si el Señor nos lo permite, acerca del Espíritu Santo y su manifestación y su llenura. Pero para eso tenemos que hablar primero de la ascensión de Jesús y lo que sucedió alrededor de la ascensión. Y he titulado esta enseñanza: Esperemos la promesa. Esperemos la promesa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas, Señor. Y yo creo que en este día no vamos a salir igual a como entramos, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que el día de hoy, Señor, algo va a acontecer en nuestros corazones, algo va a acontecer en nuestras vidas, Señor. Y al entender tu palabra, Señor, creo, Señor, que seremos transformados en la manera en que esperamos y en la manera en que obedecemos. Ayúdanos, Señor, con esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esperemos la promesa. Y acompáñame a Hechos capítulo 1, y vamos a leer el relato desde el verso 1. Me gustaría leerlo hasta el 14. En sí termina en el verso 11, pero me gustaría ir hasta el 14 para detallar algunos aspectos del texto. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas es como una continuación del evangelio que escribió, el evangelio según Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús, para los que concursaron en el 100 cristianos dijeron. ¿Ok? Dijeron discípulos de Jesús y alguien dijo Lucas. No, Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue otro discípulo, también de los discípulos, que fue enseñado, y él escribió lo que le fue relatado. Él fue discípulo de Pablo y estuvo ahí recorriendo con ellos. Lo van a encontrar en Hechos. El caso es que Lucas escribe el evangelio, relata todo lo que le fue contado, y después él empieza a relatar lo que sucede cuando empezaron los primeros cristianos, cuando empezó todo lo que sucedió después de la resurrección y después de la ascensión de Jesucristo. Y por eso dice en el primer tratado, o sea, el evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Dígalo con fe. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Hasta lo último. Nosotros estamos en lo último de México, ¿verdad? Ahí en la orillita. Ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Gracias, Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Nada más había 11. Los que no se sepan los nombres de los discípulos, aquí están los nombres de los discípulos, ¿ok? Para cuando vuelvan a concursar en 100 cristianos dijeron, se la sepan bien, porque luego ya andamos con fallas. ¿Se dan cuenta que ya nada más hay 11, ya no hay 12? ¿Quién falta? Falta Judas, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 14, me gustaría que lo leyéramos juntos. 1, 2, 3. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que Jesús también tuvo más hermanos, María tuvo más hijos, y aquí está un pasaje para defender nuestra fe también, ¿verdad? Ante la religión tradicional y cultural que enseña que María no tuvo más hijos, aquí claramente dice que estaba con María y sus hermanos, los hermanos de Jesús. Está hablando de los hermanos de Jesús. Y podemos ver en todo este relato, amados, que es lo último que sucede antes de que Jesús ascienda a los cielos. Y en Lucas podemos encontrar que antes de que ascienda a los cielos, el Señor le deja una instrucción, lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, justo antes de ascender a los cielos, Él deja una instrucción, pero en Hechos nos relata todavía un poco más de profundidad de lo que pasó en esos últimos momentos antes de que Jesús ascendiera a los cielos, y es que Él les dice: recibirán poder del Espíritu Santo para hacerme testigos. Entonces Jesús no solamente está dando una orden o una comisión, sino que también les está dando las herramientas o la herramienta para que esta comisión se cumpla, y esto es el Espíritu Santo en sus vidas. Pero Jesús en este capítulo 1 de Hechos les llama a esperar la promesa. Por eso he titulado esta enseñanza: esperemos la promesa. El propósito de esta enseñanza es reconocer que la obra de Cristo sigue activa hasta el día de hoy. Cuando dicen amén. Él se sigue moviendo en nuestras vidas, Él sigue salvando, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo nuevas todas las cosas que vienen a Él. Quiero que aprendamos también la importancia de la obediencia, la importancia de obedecer cuando esperamos la promesa, y la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y quisiera ir desmenuzando un poco ahí el pasaje, los textos, y quiero ir primero del verso 1 al verso 3 y hablar de que Jesús continúa su obra entre nosotros. Amén.
Jesús continúa su obra. Lucas dice estas palabras: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ya conmigo, comenzó. Jesús comenzó, pero no terminó. Él comenzó a obrar, Él comenzó a trabajar, Él comenzó a enseñar, pero no terminó. La obra que sigue es del Espíritu Santo. Amén. Si vemos en los siguientes versos, dice: hasta que fue recibido arriba, enseñó los mandamientos. Dice verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y qué dice? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Amada iglesia, la resurrección no es el final, es el inicio. El que Cristo haya resucitado no es listo, se acabó, ¿verdad? Se acabó el cuento y vivieron felices para siempre. No, en el momento que Él resucitó, qué interesante que Jesús durante 40 días estuvo enseñándoles el reino a sus discípulos. Él siguió enseñándoles más del reino. Él siguió hablándoles, a lo mejor ya no en parábolas, sino abiertamente del reino. Qué glorioso, ¿verdad? Así que la resurrección no es el final, la resurrección es el inicio. Jesús comenzó, pero no terminó. Él continuó, amén. Él dejó fundamento. Él siguió enseñando a los discípulos. Cuando fue levantado entre los muertos, dice que durante 40 días estuvo enseñándoles, hablándoles acerca del reino. Y podemos ver en estos pasajes cómo Jesús continúa su obra y Él les recuerda que aún viene más para sus vidas. La obra continúa a través del Espíritu Santo en ellos. Dice la Escritura en el verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Esperasen qué? La promesa del Padre. ¿Recuerdan cuál es la promesa del Padre? Jesús lo enseñó varias veces. El Espíritu Santo. Si vamos, acompáñenme a los textos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En el verso 12 y 18. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es la ascensión. Yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren, ¿qué dice? En mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero tú, Castillo del Rey Cancún, lo conoces, porque mora contigo y estará en ti. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esa es la promesa del Padre. En Lucas también lo relata el Evangelio. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 44 y 49. ¿Lo tiene? Dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumplieran todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
al tercer día, y que se predicase, ay, se me dio la vuelta, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, la Escritura nos enseña que Jesús les habla a sus discípulos acerca de esperar la promesa del Padre. Y Jesús sigue hablando, Jesús sigue enseñando, y yo puedo aprender en esos primeros pasajes algo bien importante, amados. La obra del Señor no se detiene en nuestras vidas. Él sigue operando en nosotros. Nuestra fe se fortalece al recordar que Jesús está vivo. Nuestra fe se fortalece cuando yo creo que Él vive y Él envía su Espíritu Santo para que continúe su obra en medio de nosotros. Amén. Me gusta mucho estos pasajes, estos primeros pasajes de Hechos capítulo 1. Me gusta el verso 3 que dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Amada iglesia, ¿a cuántos Cristo se les ha presentado vivo con muchas pruebas indubitables? ¿Verdad que podemos dar testimonio de eso? Que Él está vivo y que su obra no se detiene en nuestras vidas. Yo quiero animarte, amada iglesia. A veces nos detenemos y decimos: ay, es que siento que no estoy avanzando como debería avanzar. Pero la realidad, amados, es que tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo está con nosotros, entonces la obra no se va a detener. Vamos a seguir avanzando en el propósito de Dios. Amén. Jesús continúa su obra en nuestras vidas. Ahora, hablando de la promesa del Padre, esta es una promesa que requiere obediencia. Esta promesa del Espíritu Santo para los discípulos en ese momento requiere obediencia de sus vidas. Requiere que obedezcan. Y yo quiero que aprendamos principios generales de la palabra de Dios, porque yo creo que cada promesa de Dios que Él trae sobre nuestras vidas requiere obediencia de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si leemos en Deuteronomio los mandamientos, dice la Escritura: y acontecerá que si obedecieres la voz de Dios, que si obedecieres la palabra de Dios. No es simplemente levantar las manos y que caiga la promesa. No simplemente es esperar a que caiga la promesa, sino que la promesa requiere obediencia. Amén. Así como la promesa del Espíritu Santo sobre estos discípulos, la promesa sobre nosotros requiere obediencia. Y Jesús les ordena que esperen. En el versículo 4 y 5 dice de esta manera el texto: estando juntos, les mandó. Diga conmigo: les mandó. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El cumplimiento de esta promesa requiere obediencia y paciencia espiritual. Requiere obediencia y paciencia espiritual. Ahora, la promesa sobre los discípulos era el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y no se preocupe, vamos a hablar de eso a profundidad en las próximas semanas, acerca de qué se trata, qué es poder, es presencia, es llenura, ¿no? Pero quiero que aprendamos un principio en estos pasajes, y es la importancia de obedecer a Jesús. Cuando ellos están en este punto de la historia, en la ascensión, la Biblia relata en Lucas que ellos salen de Jerusalén y van a Betania. Jesús los lleva a Betania, y en Betania es donde acontece la ascensión. No es en Jerusalén, es en Betania, es a las afueras. Y Jesús los lleva fuera de la ciudad, ahí habla con ellos, ahí les enseña, ahí les da la gran comisión, ahí les dice que esperen en Jerusalén,
Entonces cuando leemos que les dice que esperen en Jerusalén, les está diciendo, tienen que dar pasos. Hay que volver a Jerusalén porque no estamos en Jerusalén. Entonces les llama a que vayan a Jerusalén y esperen en Él, porque les dijo, serán bautizados dentro de no muchos días. ¿Qué puedo aprender de esos pasajes? La importancia de esperar, de obedecer y hacerme la pregunta, ¿estarás dispuesto a esperar y a mantenerte en obediencia? ¿Estarás dispuesto a esperar en la promesa de Dios y mantenerte en obediencia sobre tu vida? Que podamos decir, Señor, yo creo en tus palabras, yo creo en lo que tú puedes hacer, yo creo en lo que vas a hacer en mi familia, pero saber que la promesa requiere obediencia y requiere esperar, ¿cuántos realmente podríamos, así como estos discípulos, esperar y obedecer pacientemente? Que el Señor pueda ayudarnos a mantenernos en obediencia al Señor. Amén. Los discípulos pudieron haber visto a Jesús ascender y preocuparse y no creer en la promesa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar con el ministerio? Ahora ya no está el de las finanzas. Judas era el que contaba. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo se va a solventar el ministerio? ¿Y cómo vamos a ayudar? Y pudieron haber tenido esta preocupación, angustia, afán, pero la realidad es que ellos simplemente esperaron y obedecieron. Cuando tú esperas y obedeces, Dios es más que fiel para hacer su obra en medio de nosotros. Hay algo muy especial porque en Hechos capítulo 2 es donde viene la llenura del Espíritu Santo y el ministerio arranca impresionantemente. Si usted lee el libro de los Hechos, nosotros en el Instituto Bíblico estudiamos el libro de los Hechos a profundidad y nuestro maestro tituló la clase El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Dice, es un mejor título que el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque durante todo el libro de los Hechos, todo el tratado que escribió Lucas en los Hechos, tiene que ver con el Espíritu Santo. Es más, desde el capítulo 1 está hablando de esperar la promesa del Espíritu. Y luego en el capítulo 2 viene la llenura del Espíritu y tú te pones a leer todas las ocasiones que habla y el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo y estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les habló y el Espíritu Santo los llevó, y esa es la obra que el Señor continúa para sus vidas. Pero déjame decirte algo importante. La llenura de Hechos capítulo 2 no puede venir sin la espera de Hechos capítulo 1. Si no somos pacientes y si no obedecemos. La llenura de Hechos capítulo 2 no podía venir sobre sus vidas si no pasaban por la espera de Hechos capítulo 1. ¿Y a cuánto les gusta esperar? Se congeló el cliente. A nadie nos gusta esperar. A nadie nos gusta hacer fila, ¿cierto? Vamos a un lugar donde hay fila y le sacamos la vuelta. Ay, no, hay mucha fila en el banco. Mejor hago transferencia o ver cómo le hago. O lo pongo en un Oxxo aunque me cueste 10 pesos más. Ni modo. Prefiero eso, andar haciendo fila. Y la realidad es que a nuestra carne no le gusta esperar. Pero qué impresionante que lo que no le gusta a nuestra carne, Jesús lo confronta continuamente. ¿No te gusta esperar? Pues te toca esperar. Ah, ¿no le gusta eso? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que oras. No digas, a mí no me gustan las misiones, porque capaz y te vas de misiones. Entonces mejor diga, ¿cómo me encantan las misiones? Me encanta orar por los misioneros, ¿verdad? Es una bendición. No voy a decir algo que no le gusta. Yo decía que no me gustaba el mar y mire, ¿dónde terminé? Yo siempre toda mi vida dije, ay, a mí no me gusta el mar. Y bueno, hasta acá nos trajo el Señor. Amada iglesia, lo que no le gusta a la carne, Jesús lo va a confrontar. Y Él llama a los discípulos a esperar. Imagínate, es una
incertidumbre. Él acaba de resucitar, está durante 40 días con ellos, les está enseñando acerca del reino. Ahorita vamos a ver que todavía no entendían muchas cosas los discípulos y está ahí platicando con ellos. Y yo creo que todos ellos están tratando de entender el fundamento, cómo se va a solventar, cómo van a seguir adelante, qué va a pasar. Puede entrar desesperación en sus vidas. Y en medio de todo ese caos que están pensando, Jesús les dice: esperen. Pero Señor, ¿esperar a qué? ¿Verdad? Hay que movernos, hay que hacer. Pero Jesús les da la clave para que puedan recibir esa llenura y les dijo: esperen, vayan y esperen. Amados, quiero que meditemos en esto. Hay promesas de Dios para nuestras vidas y en muchas de ellas tenemos que ser pacientes y esperar. Aunque no le guste a nuestra carne, tenemos que ser pacientes y esperar. Y saber que el Señor aún sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Que Él está vivo y se presenta con pruebas indubitables en nosotros. Amén. Y que Él sigue operando y que va a traer su promesa, pero es necesario esperar. Amén. Ahora, quiero hablarte otro punto, que es la restauración que Dios tiene en mente. Y vamos a ver el verso 6 y 7, porque es donde les digo que los discípulos todavía, ya había resucitado Jesús, ya había estado 40 días con ellos, ya les estuvo enseñando acerca del reino. Dice Hechos capítulo 1, versículo 3 y 4, que les enseñó acerca del reino. Y mira la pregunta que hacen estos hombres en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Wow. Todavía ellos siguen con la pregunta nacionalista. Esto es, amados, lo que todo mundo esperaba de Jesús: que le arrancara el imperio a los romanos, que quitara la opresión de los romanos, que derribara a los romanos y entonces fueran otra vez una nación completamente libre. Israel, la gran nación. Había orgullo en ellos. Había una guerra que se había librado no muchos años atrás, que era la batalla de los Macabeos, que fueron unos israelitas rebeldes que se levantaron contra la opresión del gobierno, y hubo una batalla y lograron ganar algunas batallas y lograron vencer algunas batallas, pero aún así el imperio continuó oprimiéndolos y los romanos siguieron aplastando y siguieron siendo duros contra la nación de Israel. Y los discípulos y toda la gente esperaba que Jesús restaurara el reino de Israel. Eso es lo que esperaban. Y todavía, amados, y esto es lo que me asombra, todavía hasta el último momento, antes de que Jesús subiera a los cielos, les quedó la duda. Señor, sentimos que ya te vas. Tenemos una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, lo que todos han esperado, Señor, ¿sucederá? Yo creo que Jesús los vio con tanto amor que ya no lo quiso relatar Lucas, ¿verdad? Como que, ay, muchachos, ¿qué les digo? ¿Qué hacemos con ustedes? Ya les hablé del reino, ya les hablé de lo que vine a hacer, ya les hablé de que yo no vine a esto, sino que vine a salvar a pecadores. Pero vemos el amor de Jesús y Él responde, versículo 7, con un montón de sabiduría y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Cuántos se conformarían con esa respuesta de Jesús? Se congeló el cliente. Señor, ¿qué haremos? ¿Será que? Y que Jesús te diga: no te toca saber los tiempos. Más razones para irnos de la iglesia. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos seguían pensando en un reino terrenal, en una respuesta inmediata, en una salvación de sus problemas. Y luego, ¿qué cree? Todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron bajo la opresión del imperio romano. Todos crucificados, les cortaron la cabeza,
fueron aserrados. ¿Sabe qué significa eso? Que los abren y los cortan por la mitad. Todos murieron bajo la opresión del Imperio Romano y de las naciones también enemigas. La restauración que Dios tiene en mente no era la que ellos esperaban. Señor, ¿restaurarás a Israel? ¿Será que los enemigos se van a ir? Y Jesús les dice: no les toca saber a ustedes los tiempos. No les toca saber lo que yo pienso, lo que está en mi mente. Este pasaje me recuerda tanto a esta escritura de Isaías, que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Sabe que esto nos ha dado tanta paz en nuestro caminar con Cristo? En mis 34 años de edad y desde mis 17 caminando con Él, nada me ha dado más paz en mi corazón que saber que Cristo está en control y que mis pensamientos no son sus pensamientos. A veces cuando sueño feo, que a veces me pasa, o que me entra como una pesadilla. Esta semana en una siesta me entró una pesadilla horrible, soñé horrible. No sé qué pasó, fue una siesta de 30, 40 minutos y tuve una calamidad horrible, un sueño bien feo, y me levanté acelerado, todo sudado, ahí espantado, y mi primer pensamiento fue no le miento, fue: Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni los míos como los tuyos, ni los tuyos como los míos, Señor. Lo que acabo de pasar por mi mente no tiene que ver contigo. Soy libre de este pensamiento, soy libre de esto que soñé, en el nombre de Jesús. Y entró una paz en mi corazón, porque nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Y estos discípulos siguen esperando lo terrenal, siguen esperando lo inmediato, pero Jesús los redirecciona y Él les llama a no enfocarse en el cuándo. No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero sí los llama a enfocarse en lo que deben de hacer mientras tanto. Versículo 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No tengo una respuesta para lo que me preguntas, pero sí tengo algo para darte, y es mi Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no vas a saber cómo hacer, pero el Espíritu Santo va a estar contigo y te va a guiar y te va a ayudar. Hay muchas cosas que se te van a presentar en el camino y dices: ay, Señor, ¿y ahora cómo libro esta? ¿Cuándo terminará esta situación? Deja de preguntar cuándo terminará y empieza a preguntarle: Señor, ¿cómo pasamos por esa situación? Primero te pido algo, Señor: lléname de tu Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, amados, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Amén. Dios está más interesado en preparar nuestro carácter que en responder nuestras preguntas. Dale un codazo al que está a un lado, dile: ahí te hablan. A Dios le interesa más preparar tu carácter que responderte todo lo que quieras preguntar. Hay muchas cosas que quisiéramos saber, hay muchas cosas que podemos debatir. Esta semana pasada estaba en una materia de la maestría y era una clase de fuerte debate, porque hay diferentes vertientes en cuanto a una doctrina y una enseñanza acerca de la mujer en el ministerio, y estaba fuerte el debate, y fue ahí una plática interesante, pero me bendijo tanto escuchar a nuestra maestra y a nuestro director, que estuvieron presentes durante toda la clase en medio del debate, decir: amados, al final de cuentas hay que llegar a un acuerdo, y es que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Y la clase terminó con un tiempo de oración. La clase no terminó con: bueno, entonces vamos a llegar a un... No. Terminó adorando a Dios. Terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que llenara nuestro corazón y llenara nuestra mente, y dijimos: Señor, y todo aquello que llegamos a pensar que no viene de ti, sea desechado en tu nombre, Cristo Jesús. Seamos limpios y podamos nosotros realmente, que a través de la Escritura, ser limpiados y transformados. Y esa es la obra del Espíritu Santo.
no se respondieron preguntas, pero el Espíritu Santo nos llenó. Nuestro carácter fue moldeado. Y Dios está más interesado en preparar tu carácter que en contestar tus preguntas. Muchos podemos llegar, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿cuándo? Señor, restaurarás. Señor, harás. El Señor le dice, recibirás poder del Espíritu Santo. Es todo lo que te puedo decir. Y esa es una respuesta que nos debe de mantener a nosotros con una esperanza firme hasta el final. Amén. La espera no es para estar pasivos, la espera es para alinearme a la visión de Dios en mi vida. La espera no es para que yo esté pasivo. La espera de la promesa no es para que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, sino que la espera tiene que ver con una acción de mi parte, que es la obediencia y alinearme al propósito de Dios para mi vida. Amén. Luego en el versículo 8, la escritura nos habla del poder para testificar. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el pasaje clave de todo el libro de los Hechos. Es el pasaje central, es el pasaje pivote. De aquí gira todo el libro, el tratado. Y es que el Espíritu Santo es el que nos da poder para ser testigos. El Espíritu Santo, cuando me llena, me lleva a cumplir el propósito. Y esta es la primera promesa que debo de esperar. Y así que ellos nos enseñan a esperar, y es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjeme decir algo lindo. Ellos tuvieron que esperar para ser embestidos por el Espíritu Santo. Pero una vez que fueron llenos y vino esa visitación del Espíritu, desde entonces tú y yo todos los días podemos ser llenos del Espíritu. Ahora a ellos les tocó esperar por unos días, pero ahora nosotros podemos clamar y pedir al Espíritu Santo que nos llene y Él pueda llevarnos a cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Por la fe podemos recibir la llenura todos los días, pero eso se lo voy a enseñar en las próximas semanas. Así que váyase preparando con su corazón para hablar de la llenura del Espíritu. Y por último, el Señor asciende, el Rey asciende a los cielos y el Rey volverá. Dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Acompáñenme a Marcos. Marcos también relata este momento. Marcos capítulo 16. Me gusta mucho cómo lo relata Marcos. Marcos siempre va, yo creo que Marcos era dermatólogo porque él siempre va al grano. No le entendieron. Dice el verso 16:14, finalmente, 16:14 de Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y el Señor les ayudó y confirmó la palabra con las señales que le seguían. Amén
Así termina Marcos. El Señor fue tomado a los cielos y dice que enseguida predicaban. Obviamente hay que complementar el relato, ¿verdad?, con lo que sucedió en Hechos capítulo 1, que fueron a Jerusalén, fueron bautizados. Pero lo que trata de decir aquí Marcos es que la llenura del Espíritu vino y ellos empezaron a moverse. Todo lo que Jesús les dijo que habrían de hacer, ellos lo estaban haciendo. Y en Lucas capítulo 24 también podemos ver verso 50. Este texto está complementado con Hechos capítulo 1, es el mismo pasaje. Dice Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina. Pero después continúa el relato en Hechos capítulo 1. Por eso dice la escritura en Hechos capítulo 1: Teófilo, yo te escribí en el primer tratado todo lo que el Señor enseñó e hizo hasta que fue levantado en los cielos. Termina con la ascensión. Pero aquí lo complementa diciéndoles que esperen, y fue tomado en los cielos. Y cuando fue llevado a los cielos, los varones que estaban ahí les dijeron: ¿qué están haciendo? Estaban con la mirada por arriba. Y les dijo: ese mismo que ascendió también volverá, y nosotros esperamos su regreso. Estamos nosotros en el tiempo entre la ascensión de Jesús y el regreso de Jesús. Y la clave entre este periodo de tiempo, la clave en este periodo de tiempo es la llenura del Espíritu Santo. Lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes que tenían que estar con aceite en las lámparas. Y la Biblia dice que las que no tenían aceite suficiente no entraron. La llenura del Espíritu es la clave y es la promesa que tú y yo somos llamados a obedecer. Amén. Pero quiero seguir enseñando un poquito más de esperar la promesa. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11 otra vez. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces, ¿qué dice la palabra? Volvieron a Jerusalén. Gloria a Dios por la obediencia. ¿Qué les pidió Jesús a los discípulos? Quédense ¿en dónde? En Jerusalén. No se salgan de ahí hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿En dónde estaban? Ya lo aprendimos, Lucas capítulo 24. En Betania estaban, los sacó fuera, dice la escritura. Y ahí les habló y ahí ascendió a los cielos. Pero dice que cuando una vez que ascendió a los cielos, versículo 12 dice: entonces, me encanta la obediencia inmediata de los discípulos. Volvieron a Jerusalén. En Lucas capítulo 24 dice que volvieron con gozo, alabando a Dios, cantando de sus maravillas. Ahora estaban listos para esperar. Amados, así es como tú y yo esperamos la promesa, alabando, adorando al Señor y con gozo en nuestros corazones. Pero pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy esperando. Pues no sé qué está esperando, yo también estoy esperando cosas. Pero déjeme decirle algo, me toca esperarlo con gozo, alabando y alegría en mi corazón y en obediencia al Señor. En obediencia al Señor. Ahora, si usted dice: no, pastor, pero yo no espero nada. Bueno, espere su regreso. Ahí le tengo una promesa. Espere su regreso. Y todos deberíamos esperar su regreso. ¿Y cómo lo esperamos? Con gozo y con alegría en nuestros corazones, con obediencia en nuestro interior. Amén. El versículo 12 me habla de la obediencia de los discípulos, cómo estos hombres atienden la instrucción casi de manera inmediata. ¡Qué bendición! Y dice la escritura que salieron para Jerusalén, del monte que se llama Olivar, el cual está cerca, camino de un día.
Dice el versículo 13, y aquí está la espera de los discípulos. Mire qué bendición. Y entrando, subieron al aposento alto, ahí donde fueron bautizados por el Espíritu, Hechos capítulo 2, donde moraban Pedro, y menciona a todos los discípulos. Versículo 14, todos estos perseveraban como unánimes en oración, en ruego, y ahí estaban también las mujeres con María, madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Amados, hay que perseverar mientras esperamos. Hay que perseverar mientras esperamos. Una vez más, yo sé que a nadie nos gusta esperar, pero permanece, obedece, ora, gózate en el Señor y deja que la promesa tenga su cumplimiento sobre tu vida, porque Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor, y si Él vive, las promesas se cumplirán. Se cumplen. Solo nos queda esperar. El Rey que ascendió pronto volverá. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos ayude a permanecer y para que en la espera podamos obedecer? Amén. Póngase de pie en su lugar en esta tarde.